Momento que dejamos en la clase anterior. ¿Estás grabando, Guille? Ya estoy grabando, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con la continuación del el cuarto capítulo de este cursillo de cincelado. Y vamos a hablar del tercer sistema simétrico básico que elegí yo en su momento cuando hice mi teoría del diseño aplicado a la orfebrería, que se trata de simetría oculta. O, como la bauticé yo, simetría en base a un ritmo. ¿De dónde viene este término simetría oculta o simetría en base a un ritmo? Bueno, viene precisamente de la época del Renacimiento, un poquito posterior. Ustedes saben que en esa época había una gran efervescencia entre los sabios, los científicos, los artistas de la época por redescubrir las viejas técnicas compositivas, creativas, la perspectiva, el cuerpo humano, es decir, todo lo que los griegos y romanos dominaban a la perfección y se había perdido en la noche de los tiempos con las invasiones bárbaras, con la destrucción de la cultura grecorromana, ¿no es cierto? Y con el Renacimiento, que eso significa la palabra renacimiento del arte greco-romano, todos comienzan a redescubrir cosas que estaban sepultadas, ¿no es cierto? Y comienza la época de los códigos, ¿no es cierto? Vieron que hasta hubo una película famosa, el Código Da Vinci. Bueno, no era otra cosa que códex, que así se decía en latín, que eran códigos, eran compendios, como especie de enciclopedias, aunque todavía no existía ese término, porque el enciclopedismo surgió allá por Francia en el 1700, pero era una especie de compendio cultural de determinado tema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Preocupados por eso estaban todos los artistas de la época. Y había dos hermanos, especialmente uno en Holanda, allá por el 1600. Uno de ellos era orfebre y matemático, y el otro era joyero. Bueno, y este orfebre y matemático, Paulus Van Vianen, un día se va a pescar con su hermano a un arroyo y se pescan un gran pescado. Se comen el pescado y jugando con el cartílago que había quedado, dan cuenta que a medida que lo van torciendo, las espinillas iban inversamente girando en forma contraria a la elíptica general del cartílago. Es decir, que hacía esta forma. Cuando doblaban el cartílago, ¿no es cierto? Las espinitas iban doblando en forma inversamente proporcional a el espinazo central. Y este holandés se dijo, pucha, pero qué sistema interesante. Y a partir de ahí comenzó a estudiar la forma de proyectar estos elementos de forma siempre contraria a la elíptica. ¿No es cierto? Bueno, tanto surge así, tuvo tanta satisfacción este hombre al descubrir este sistema que hasta escribe un tratado. Este tratado se llamó el Knorr-Perlonament. Knorr, acuérdense de los calditos Knorr Suiza, ¿no es cierto? Y Perlonament, ornamento. Es decir, ornamento en cartílago. Bueno, este tratado llega a la corte del rey Luis, que era un amante de la orfebrería, tal es así como le conté que tenía en su propio palacio, en Versalles, en el Louvre, tenía sus propios orfebres trabajando en la planta baja. Le muestra a sus maestros este tratado, les entusiasma tremendamente, y a partir de ese momento Luis lo adopta como moda real francesa y se lo rebautizó. ¿Cómo se lo rebautiza? Barroco. Y fíjense la curiosidad, que a partir de este tratado, que era un tratado geométrico, si se quiere, compositivo, se transforma en la corte de las Luises en un sistema decorativo, que fue el que predominó en toda Europa durante casi 3 siglos, durante casi 300 años. Y tenía la gran ventaja de que precisamente
de ahí viene la famosa frase, un poco en broma, un poco en serio, de que el barroco le tenía terror al vacío. ¿Qué quería decir eso de terror al vacío? Porque era tan fácil con el sistema barroco de ornamentar hasta el último extremo de un espacio, que obviamente los artistas se empezaron a enamorar de este sistema, que no era otra cosa que el desarrollo de la voluta, el desarrollo de la elipse, de la elíptica, que es precisamente lo que da origen a todas las formas naturales en el universo, desde la fuerza de las mareas hasta los movimientos de la galaxia, ¿no es cierto? De nuestro propio flujo sanguíneo. Entonces, ellos consideraban que ya estaba la teoría latente en esa época de que la vida había surgido en las aguas, y bueno, esto vino como anillo al dedo. Y entonces el barroco fue desarrollándose a lo largo de los siglos en distintas formas, hasta llegar al sistema más sofisticado de la composición del barroco, que fue el rococó. La palabra rococó viene también, por supuesto, del francés, rocaille, rocalla, rocaille, significa rocalla conchilla. Entonces, ¿cuál era el concepto básico del sistema el rococó? Pero el rococó simplemente fue la exageración del barroco. Barroco hubo infinidad de estéticas. Yo, ustedes lo saben, incluso tengo un libro sobre orfebrería genovesa del barroco, en italiano obviamente, de 3 siglos. Y vamos viendo cómo va avanzando el barroco, cómo se va en momentos estilizando, en momentos recargando, en momentos haciéndose liviano, en momentos haciéndose pesado. Y la conchilla, precisamente, cuando se llega al último estadio del barroco, que fue el rococó, ya era la profusión por la profusión en sí, era llenar por llenar en sí. ¿Y todo cuál era el concepto básico? El concepto básico era, básicamente, una conchilla, la típica conchilla, y que de esta conchilla surgían infinidad de formas sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que iban hacia todos lados, llenando hasta los más ínfimos espacios. Entonces, ¿cuál es el gran mérito entre que, además de que es bellísimo y de que coincide con nuestro movimiento universal y con nuestra constitución anatómica y con nuestro flujo sanguíneo y con las constelaciones, que es muy fácil para componer? Bueno, quedé sin tiza, un segundo. ¿Por qué es muy fácil para componer? Porque precisamente nosotros, supónganse, ya hemos hablado de la simetría radial, ¿no es cierto? Cualquier tipo de ornamentación en forma circular, ya sabemos que la vamos a poder plantear mediante compases y diagonales. Nosotros ya hemos hablado de una simetría axial, donde planteamos nuestra forma ornamental a través de 2 mitades. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos sistemas, formas regulares o formas simétricas para ornamentar o para componer? Tenemos, por ejemplo, yo siempre le doy el mismo ejemplo en clase, el perfil, el lateral de un atril de lectura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una forma tan compleja, tan rebuscada, es muy difícil para mí plantear un dibujo si no tengo estos sistemas simétricos, porque no sé por dónde empezar, ¿no es cierto? Bueno, la gran ventaja que tiene la simetría en base a un ritmo, la simetría oculta, es que yo puedo arrancar de donde quiera y terminar donde quiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo arrancar de acá, mire, y voy a ir desarrollando grandes volutas, y a su vez esas volutas yo luego las voy a ir haciendo llegar hasta los lugares más recónditos. Y con movimientos muy graciosos y elegantes,
que me van a permitir, luego, como hablamos en el caso de la simetría axial, ¿no es cierto?, por espejo, después vamos llenando todos los elementos decorativos. Entonces, fíjense cómo en pocos momentos yo puedo plantear un dibujo elegante, bastante decente, tirando unas pocas líneas y llenando todos los espacios, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata precisamente el sistema de la simetría en base a un ritmo o simetría oculta. Basarnos en movimientos elípticos, fue la idea originaria de este orfebre holandés del siglo XVII, que nos permite llenar cualquier espacio de forma elegante por medio de elementos de qué tipo, elípticos, que a su vez luego los podemos ornamentar. ¿Hasta acá alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces ahora sí voy a dar vuelta al pizarrón, que ya lo tengo hecho para no perder tiempo. Ahí está. Bueno, entonces. Bueno, con esto vamos a empezar ya la parte más, la última parte, el último tramo, ¿no es cierto?, de este trabajito. Vamos a ponerlo más cerca para que se pueda apreciar. Ahí está. Ahí está. Bueno, sólidos platónicos. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos, le di una pequeña introducción de cómo plantear la bidimensión en la tridimensión a través de esa famosa voluta que yo escribía dentro de un cubo y a partir de la proyección de la estructura de ese cubo lo transformaba en una imagen tridimensional? Bueno, ahora sí vamos a hablar, ¿qué está acá? Es este ejercicio que lo dibujé chiquito para que no nos olvidemos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos la voluta, que luego insertamos esa cabeza dentro del sólido platónico denominado cubo, y luego vamos a lograr el efecto tridimensional en la bidimensión. Muy bien. ¿Cómo logramos esto? Bueno, los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos, este nombre se le debe precisamente al gran filósofo Platón, pero van más allá en el tiempo. Los sólidos platónicos, según las tradiciones, los comenzó a estudiar Pitágoras, que como les expliqué el otro día. Los griegos, que fueron los grandes sistematizadores del pensamiento oriental. Bueno, se dice que el sabio Pitágoras vivió en Egipto muchos años y aprendió con los matemáticos y geómetras egipcios todos los sistemas geométricos básicos, el teorema de Pitágoras. No fue otra cosa que aprendizaje que hizo este maestro matemático griego en Egipto. Y trae con él también la idea de los primeros sólidos. ¿Sólidos qué se le llama? Se le llama a esas formas geométricas que tienen ángulos y caras regulares y que se pueden ensamblar en forma equilibrada y simétrica. Y ya en ese momento, Pitágoras había detectado 3 de estos sólidos, y ya luego finalmente Euclides, posterior a Platón, termina de determinar el quinto. Ya en la época de Platón se conocían 4 sólidos platónicos y se intuía el quinto. De hecho, Platón, en su famoso tratado El Timeo, habla de los 5 sólidos platónicos, aunque todavía, según él, a través de su imaginario vocero, Timeo, mencionaba que el quinto sólido platónico que conformaba la estructura del universo existía. Y bueno, y fíjense, los sólidos platónicos, ¿cuáles son? El tetraedro, que es una pirámide conformada por 4 caras triangulares. El cubo, que ya hemos hablado en el ejercicio anterior, que son 6 caras cuadradas. El octaedro, que son 8 triángulos, como los del tetraedro, solo que otra pirámide puesta abajo, inversa. El icosaedro, que son 20 caras triangulares. Y por último, que fue el último que se descubre, entre comillas, a través de Euclides,
el dodecaedro con 12 caras pentagonales. Muy bien. Los matemáticos y geómetras ya de la antigua Grecia habían determinado que cualquier forma, cualquier estructura en el universo se puede reproducir, se puede plasmar, se puede representar a través de estos 5 sólidos. Y para no confundirme con ninguno, acá me anoté el tetraedro, que es el primero que hablamos, la pirámide, es el símbolo del fuego. Y fíjense que yo me acordaba de la época que estudiaba filosofía, la palabra pirámide viene del Egipto, viene del griego, que viene del Egipto, de la raíz pir, que significa fuego en egipcio. De ahí viene la palabra pirámide, que es el símbolo del fuego, que Platón sabiamente lo atribuye. El cubo, Platón lo atribuyó a la Tierra, ¿no es cierto? Las 3 dimensiones, ¿no es cierto? El alto, el ancho y la profundidad. El octaedro corresponde al aire, ¿eh? El icosaedro corresponde al agua, y por último, el dodecaedro, Platón lo había tomado, aunque no estaba demostrado geométricamente todavía, pero ella lo había imaginado y lo relacionó con el universo. Como que dentro de este se engloban los otros sólidos platónicos. Muy bien. ¿Qué quiere decir con este caso? Bueno, que nosotros vamos a poder. ¿Se acuerdan que el otro día cuando hablábamos de... Ahí me olvidé, ahora que veo la carpeta, me salté un par de puntos que voy a volver ahora, después de seguir esto. Acá yo les hice el dibujo clásico que tengo en mi libro de diseño, que es precisamente la cabecita de una oveja, que la hice rápidamente planteando qué cosa. Formas poliédricas que las voy estructurando, que las voy ensamblando y que las voy proyectando. Entonces yo voy a aprovechar todos estos elementos, estructura, como digamos, si yo fuera usando cubos, usando sólidos, voy armando como una figurita en tridimensión, ¿no es cierto? Que era lo que hablábamos un poco antes, no me acuerdo si en esta clase o en la anterior, cuando les explicaba que los maestros tradicionales en el Renacimiento redescubren las 3 dimensiones gracias a la perspectiva, ¿no es cierto?, que ya manejaban a la perfección los griegos, los romanos, los bizantinos, y comienzan a darse cuenta que gracias a la utilización de la geometría pueden dar la imagen de la profundidad en el plano. En la Edad Media, ¿cómo se hacía? Para hacer una profundidad de una escena de una batalla, o una escena bucólica, una escena campestre. Bueno, en la figura ponían a la persona principal grande y más chiquitito, como flotando en el aire, las otras figuras. Es decir, pero sin sensación de perspectiva, sin estructurar geométricamente todo el campo, todo el plano, para que, por perspectiva, como hemos visto en mi clase de cincelado, cuando mirábamos como yo estructuré esa escena de ciervos corriendo en la montaña, qué sé yo, que fue todo estructurado. Entonces ustedes se logran en pocos milímetros, si estamos cincelando, la sensación de estructura, la sensación de profundidad, que es lo mismo que se logra en la medallística, ¿no es cierto? Que uno a veces en 1 milímetro tiene que colocar la oreja, el maxilar, el pómulo, la nariz, el cuello, y que todo tenga una apariencia de profundidad, pero no es otra cosa que una estructura geométrica que induce al ojo a verlo de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en el caso de la ovejita. Yo, gracias a una estructura que, si ustedes ven por parte, no es nada, son simplemente formas geométricas, pero que ya nos dan la sensación de profundidad de estructura. Entonces nosotros simplemente luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar aquellas partes que nos sirvan, ¿no es cierto? Para hacer, ¿qué cosa? La forma que queremos nosotros para que parezca, ¿qué cosa? La boquita, la cara.
de ese animal. Entonces, nosotros en pocos, perdón, me olvidé el ojo. La ceja, y así todos los elementos que hacen a la composición plástica del elemento. Nosotros sí, después por supuesto le vamos a dar ya la forma que queramos, ¿no es cierto? No hay inconveniente. Acá, perdón, acá me equivoqué. Ahí está. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a lograr con velocidad, con rapidez, plantear una figura que tenga una estructura sólida, que haga ver que esa figura tiene un plano, un frente, una estructura, qué sé yo, que se diferencie y que sea como que surge del interior de la forma, y no que es simplemente el contorno de determinada figura, ¿no es cierto? Entonces, un poco básicamente quería cerrar con este concepto para que se entienda que nosotros como cinceladores nos vamos a ver obligados a resolver muchas veces en planos, en pocos milímetros de profundidad, o a lo sumo medio centímetro, qué sé yo, o 1 centímetro si estamos logrando volúmenes grandes, o 2, pero nosotros nos tenemos que basar siempre, siempre, siempre en los sólidos platónicos, en los sólidos geométricos. Entonces nosotros vamos, como siempre les digo en clase, vamos a estructurar geométricamente esa pieza, esa chapa, ese volumen que levantamos de atrás, que repujamos nosotros, y después con nuestros cinceles planos, con nuestros cinceles rectos, vamos estructurando geométricamente como si fuese, ¿qué? Una piedra preciosa. Entonces, cuando la luz pega en esos planos, va a reflectar y va a reflejar aquellos planos que nos interesan, que estén a la vista, y va a resbalar por aquellos que se van hundiendo, por aquellos que se van metiendo, y vamos logrando el efecto de la tridimensión en la bidimensión. Bueno, con esto yo quería cerrar, pero como me olvidé un par de detalles que me quedaron colgados en otra clase, vamos a hablar de los últimos 2 conceptos, de los griegos también, cuando no, armonía de las partes entre sí y de las partes con el todo. Lo voy a leer porque es muy cortito y lo extracté, aparte de un libro sobre teoría de diseño. Lograr un diseño que conjugue la relación de dimensiones a través de un ritmo propio y el planteo de línea de fuerza de composición a través de la elipse, que remede el movimiento universal, planteando un ritmo que, acompañado por una acertada elección de forma y tamaño de los elementos figurativos, crea una sensación de armonía de las partes entre sí y de las partes con el todo, generando un efecto de unión, de comunión de las partes que hará que al ojo del espectador entre y se deslice por el diseño, produciendo un efecto de armonía a nivel inconsciente y una sensación de placer que hará que esta obra le guste más que otra. ¿Qué quiere decir? Básicamente nosotros lo que tenemos que lograr siempre, vamos a borrar. Por ejemplo, el título de esto es Armonía de las partes. Bueno, imaginemos, para hablar de algo que conocemos bien, un mate. Nosotros tenemos la forma del cuerpo. Ahí está. Tenemos la forma del cuenco, los soportes, el astil y la base, que son los 4 elementos que conforman un mate de copa, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros siempre vamos a tener que haya elementos, que haya una armonía en el planteo de estos elementos que respeten aquellas normas que yo le di en la primera clase, ¿no es cierto? Que tengan que ver tanto con la reafirmación estilística del elemento, ¿no es cierto? Como que también, ¿qué otra cosa habíamos hablado? Que refuercen, ¿qué cosa? La estructura, el diseño estructural del elemento, que le dé más solidez desde el punto de vista no solo plástico, sino también físico. Y el último punto que me quedó colgado es, que también es de los griegos, unidad en la variedad y variedad en la unidad. Este es fundamental. ¿Por qué? Porque es aquello que nos va a hacer comprender de un solo golpe, de un solo vistazo,
la fuerza, la estructura, el concepto de unidad que tiene esa pieza. Yo siempre a ustedes qué ejemplo le doy cuando hablamos de eso, de la custodia, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una custodia, ustedes saben, consta de 3 elementos, el ostensorio, la columnilla y el basamento. Bueno, entonces yo voy a tener que tratar que, por ejemplo, si yo acá, no sé, le puse rosetitas en la parte central del ostensorio, de repente quizás sea interesante, como yo muestro en mi libro, también poner estas rosetitas acá, en el botón. Y por ejemplo acá, ponerle también esas mismas rosetitas. Y si, por ejemplo, yo acá puse rayos, que es lo que generalmente uno coloca en una custodia porque es la emanación de la potencia de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, entonces quizás sea bueno en alguna parte, no hace falta en todo, bueno, también de alguna manera colocar eso. Entonces, el ojo, y si por ejemplo yo acá le puse óvulos, bueno, puedo poner acá una columnilla con óvulos, un soaje con óvulos. Acá de repente, como en la custodia grande que yo hice y que les muestro siempre la estilo barroco, coloco los óvulos acá. Entonces yo voy a tener óvulos en la base, óvulos en la columnilla y óvulos en el ostensorio. Lo mismo va para estos gajos, que los puedo colocar, por ejemplo, acá, y acá y acá. Y por supuesto, como dijimos antes, las rosetas que van a estar en la parte central, en el botón del gollete y en algún elemento, en alguna bajada. Con esto yo estoy logrando ¿qué cosa? Yo estoy logrando que haya en el objeto una unidad en la variedad y una variedad en la unidad. Y voy a contar una anécdota de hace muchísimos años atrás en una exposición, que estábamos juntos, en una exposición colectiva, y determinado platero pone una pieza, un cáliz, muy lindo, realmente muy bien hecho, y yo lo veo de lejos y le digo, Horacio, mi amigo, mi colega de toda la vida, che, le digo, mira qué linda pieza esa, nos acercamos a mirar, y él, que ya lo venía sospechando, de lejos dice, sí, si lo hubiera hecho el mismo orfebre estaría bien. Cuando nos acercamos a mirar, nos dimos cuenta que el cáliz tenía un hermoso cincelado, acá en la cazoleta, pero era totalmente distinto, diferente del tratamiento del cincel y de la estética que tenía el astil, y totalmente diferente, hasta en estilo, de la base. Entonces, evidentemente, este era un cáliz antiguo, distintos cálices antiguos armados, y presentado por la ocasión y sellado como propio, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nos dimos cuenta nosotros? Horacio se dio cuenta antes que yo, lo vio y dice, mira, fíjate, los estilos no condicen para nada. A vos se te hubiera ocurrido pensar que un artista, un orfebre del siglo XIX, del XVIII, del XVII, incluso del XX, va a hacerte una decoración de un tipo, otra de otra. No, porque siempre se buscaba la unidad en la variedad y la variedad en la unidad. Entonces, en este caso podemos tener una pieza muy simpática, pero que no tiene un sólido sustento desde el punto de vista estético, y en este caso incluso hasta el tratamiento estilístico y el tratamiento de cincelado, por supuesto, porque era otra mala, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros, todos estos conceptos básicos del diseño, de la geometría, no son más que ayudas, no son más que herramientas que nosotros como orfebres vamos a utilizar en nuestro quehacer diario para poder plantear obras que tengan una solidez estructural y conceptual, ¿no es cierto? No solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista compositivo. Y esto sí, ahora con esto, acá vamos a terminar esta clase, con esto cerramos. Ahora sí, como tenemos unos minutos de tiempo hasta que acabe la hora, los invito a que si tienen dudas las charlemos y las sigamos conversando. Así que bueno, adelante, si hay alguna duda. Todo ok. ¿Nadie? No, está todo bárbaro. El tema mío es siempre después cómo pasarlo a la realidad, ¿no? O sea,
Ya te digo, Guillermo, perdón, Emilio, ¿llegaré a los 90 a hacerlo? Y bueno, hay que trabajar. No, bueno, obviamente, bueno, no se olviden que yo empecé a dibujar muy jovencito y hace 50 años que dibujo, pero más allá de la habilidad que uno pueda tener con el dibujo o la mano, por ejemplo, yo nunca tuve ángel para el dibujo, lo mío fue trabajo, nada más. Hay gente que ya nace, yo me acuerdo en Bellas Artes, había muchachos y chicas que en primer año ya dibujaban que era una gloria, y yo era un tronco dibujando, que no podía hacer ni un gato con 4 palitos. Bueno, pero con el estudio, con el trabajo y sobre todo con todos estos tipos de elementos, leyendo mucho, estudiando mucho, uno va avanzando más rápidamente porque puede plantear formas mucho más simples y que después sí uno las va trabajando. Hay gente que es más intuitiva, que de repente ve una figura e inmediatamente la puede plasmar en el papel, pero de forma intuitiva. Eso para mí no sirve, yo soy un tipo totalmente racional, necesito comprenderlo mentalmente. Yo si no entiendo algo mentalmente no lo puedo reproducir. Y hay gente por el contrario, como mi gran amigo, el maestro Moriyasu Kogakuran, el escultor de la Casa de la Moneda, que por el contrario es totalmente intuitivo. Por supuesto que tiene una técnica terrible, que estudió, que se preocupó, pero él toma todo desde el punto de vista intuitivo y lo plantea. No necesita una elucubración previa. La elucubración técnica de él es posterior. Yo la necesito antes, ¿no es cierto? Son las dos formas de entender un poco el concepto, aquello que va de la objetividad a la subjetividad y viceversa, ¿no es cierto? Un poco como yo les enseño en clase cuando hablamos del carácter apolíneo y dionisíaco, ¿no es cierto? Vieron que yo me río porque yo enseguida, al segundo día que ya me traen dibujos, cuando se los corrijo en clase, ya les saco la ficha. Yo sé que tal es de carácter apolíneo y tal es de carácter dionisíaco. ¿Qué significa? Bueno, uno es de línea cerrada, es decir, todo estructurado, todo muy definido, y otro es de línea abierta, todo difuso, sale un caso claro de un carácter dionisíaco en la pintura, quien fue Rembrandt, ¿no es cierto? Que se le llamaba como el maestro del claroscuro, porque pasaba en sus cuadros, fíjense, si tienen la oportunidad en las imágenes, del negro absoluto del fondo hasta que llegaba a la parte más brillante de la figura del casco del guerrero o lo que fuese, y no se podía apreciar dónde estaba el corte. Y un caso totalmente contrario, de carácter netamente apolíneo, Miguel Ángel. Miguel Ángel era un tipo que estructuraba absolutamente todo, Durero, un tipo totalmente apolíneo. Él necesitaba primero estructurar geométricamente. Es más, Miguel Ángel, cuando le plantea pintar la Capilla Sixtina al Papa Sixto, cuando le pide, porque Leonardo se había retirado y no lo quería hacer, y Miguel Ángel no quería saber nada, porque él era escultor y dibujante, no era pintor. Y entonces, bueno, tanto lo hincharon, tanto lo obligaron, que al final lo hizo, y es maravilloso lo que logró. Pero si uno lo mira de cerca, son dibujos estructurados apenas coloreados a la acuarela. Por supuesto, de una manera maravillosa y sublime. Pero no es el trabajo del pintor, sino que es el trabajo de un gran dibujante, un eximio dibujante que estructuraba geométricamente, por eso esas imágenes de fuerza, de potencia que tienen todos sus hombres, sus dioses, sus matronas y qué sé yo, pero es porque hay una estructura geométrica y luego sí se le puede hacer o un sombreado o un coloreado, que sería para el caso lo mismo, solo que en valores o en colores, pero ya es la estructura, como estamos hablando acá en la oveja esta, lo mismo, esto ya está estructurado, yo después ya le puedo poner pelitos, rayitas, rulitos, cualquier cosa, pero no importa, la estructura ya me está hablando que esto es una forma geométrica sólida. ¿Sí? Y el contorno es la resultante de esa estructura geométrica sólida, que es la parte contraria a trabajar por contorno, ¿no es cierto? Como está de moda estos últimos 30, 40 años de decadencia en las artes, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Emilio, Sí. En realidad te vuelvo a hacer la misma inquietud, repreguntarte lo que te dije la semana pasada. ¿Cómo arrancar o cómo hacer los primeros ejercicios? Agarré el cuadernillo de cuando fui con vos, así que la simetría y empezar a tirar líneas, digamos, como para soltar la mano, vi que va a ser un buen inicio. Exacto, pero bueno, sí, ahora me acuerdo, sí, bueno, ahora que viste todo esto, entonces sí, te voy a invitar a que practiques en tu casa, pero igual eso te va a asesorar Javier perfectamente. Entonces lo que tenés que hacer primero, para que te corrija Javier, trabajar con los sistemas compositivos básicos, es decir, los 3 sistemas simétricos, si vos tenés mi libro, los tenés perfectamente
lograr. Entonces, en cualquiera de ellos, empezá por el más simple y agregarle los conceptos de los otros dos sistemas. ¿Qué quiere decir? Suponete que vos vamos a hacer el radial. Último minuto y medio, Emilio. Ah, ya nos vamos. Bueno, entonces trabaja con sistema radial y trata de ubicarles. Una vez que hayas tirado los diámetros, trata de andar armando estructuras, formas, pero armarlas como si fuese, como hablamos antes de la simetría oculta. Volutas que van, volutas que vienen, y que obviamente vas a tener que respetar. Y después, entonces, este octavo lo vas a transportar a este octavo una vez que, por supuesto, le hayas hecho todas las coordenadas para que se compadezca simétricamente esta mitad con la otra mitad. ¿Ok? Bien. Bueno, bien. Bueno, espero que les haya servido de utilidad toda esta clase y la semana que viene nos encontramos de vuelta a las 18 y ahí les espero un platillo especial porque con toda mi paciencia voy a transportar desde mi taller, que tengo en la otra punta de la casa, hasta acá, que tengo buena internet, mis mejores herramientas de forjado y batido, así ustedes pueden ver y vamos a desarrollar para qué se usan las pequeñas bigonias, los tases, los tembleques, los batidores y todo eso. Así que bueno, nos vemos el domingo que viene y espero que les